Buenas noches a todos. Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos. Buenas noches a los maestros que nos acompañan en esta jornada. Bienvenidos a todos a este webinar, Diálogos Educativos. Mi nombre es Cristina Merino. Soy docente de la carrera de Educación Inicial de la modalidad semipresencial. Estoy encantada de tenerlos aquí. La idea de generar este espacio para dialogar acerca de temas de la educación es entregar información valiosa con temas concernientes a la educación. La universidad nos permite generar espacios de cultura académica y ser conscientes de aspectos que son necesarios hablarlos en el ámbito educativo y así abrir las puertas al público, permitir que el conocimiento se difunda. A lo largo de este semestre, contaremos con la presencia de los profesores de nuestro programa, con temáticas de interés no solo para los estudiantes, sino también para docentes que ya se encuentran en ejercicio. Y, ¿por qué no?, también para familias, padres, madres que se encuentran interesados en la formación de sus hijos. Por eso hemos realizado este espacio dirigido para ustedes con su participación, y también tenemos el día de hoy el agrado de presentarles a nuestros estudiantes. De la carrera de Educación Inicial contamos con la presencia de Cristina Tuapanta, estudiante del primer semestre. También se incorpora Mabel Campos, estudiante de la carrera de Educación Básica. Nos acompaña el docente Víctor Larco, de la carrera de Educación Básica, y también en los equipos Santiago Molina, docente de la carrera de Educación Básica. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio. Le doy paso a Cristina. Muy buenas noches con todos los presentes. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de unirse a nosotros. Como estudiantes, estamos emocionados de compartir esta información valiosa y aprender juntos durante este tiempo. Pero antes de sumergirnos en este contenido, permanentemente quiero mencionar algunas pautas para una experiencia óptima en el desarrollo del webinar. Comenzaremos con la proyección de un video. Seguido del mismo, presentaremos a nuestro invitado, quien tendrá 30 minutos para exponer su temática. Nos encontraremos transmitiendo por Facebook, en la cuenta oficial. Para registrar la asistencia de su participación de las personas que se encuentran en este webinar, les enviaremos el link para que ustedes puedan llenar este formulario con sus datos. Esta información es de utilidad para nuestro registro de acogida al evento y temáticas que desean que sean abordadas en los próximos eventos. Además, este webinar será grabado, así que si se pierden alguna parte o desean revisarla más tarde, podrán acceder a la grabación después del evento. Si tienen impresiones o preguntas durante la presentación, utilicen la sección de chat del Facebook para compartirlas. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas donde abordaremos tantas como sea posible. Espero que este webinar les ayude de mucho a conocer este tema. Muchas gracias, Cris. Vamos a escucharle ahora a Mabel. Muy buenas noches con todos. El día de hoy tengo el agrado de presentar a nuestro querido estimado docente Johnny Tamayo Verde Soto. Su perfil profesional: docente universitario con conocimientos en las áreas de sociología política, historia, economía social y filosofía. Escritor e investigador independiente. La formación académica: doctorado en educación. Está cursando actualmente en la Universidad de Panamá. Magíster en Economía Social por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Ciencias Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Sus libro poemario, Rojo Poesía en prosa.
Libro, Historia del Movimiento Universitario del Ecuador, su formación social. Presidente de la UNE Quito. Dirigente de la FEUE Nacional. Presidente de la Asociación Estudiantil de la Carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Central del Ecuador. Johnny Tamayo, bienvenido. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos están escuchando, nos están mirando por este medio digital. Para mí es un gusto siempre compartir, sobre todo conversar, ¿no? Sabemos que no podemos estar de forma directa, de forma presencial, pero estos medios tecnológicos nos ayudan a poder interactuar de distinta manera. Para mí es un agrado siempre poder conversar. Y en este caso, el tema planteado para el día de hoy, justamente sobre el derecho a la educación. Para ello, eh, si me permiten, por favor, compartir. eh, si me permiten compartir, Cristina. Claro. ¿Ya? No sé si es que ahí se visualiza, por favor. Si me confirmas, Cristina, por favor. Debes enviar el documento para que Santiago pueda proyectar. Bueno, nuevamente agradecerles eh, la presencia para quienes nos están observando. Y el día de hoy justamente queremos conversar sobre lo que nosotros no solo hemos escuchado, sino justamente hemos tenido, nos hemos formado y de cierta manera también hemos estado en un proceso, llámese formal, de la educación. Para nosotros se viene una gran pregunta, para quienes nos están observando, nos están escuchando. ¿La educación es un servicio o es un derecho? Yo creo que desde ahí debemos de partir. Si la educación es un servicio o es un derecho. Ahí se viene un gran debate en todas estas décadas, en cada uno de los espacios, y no solo académicos, sino también en el diario convivir con nuestros allegados, nuestros vecinos, con nuestros, en sí, dentro de una sociedad. El decir educación, si es un derecho o un servicio, se nos abre justamente un debate en el cual el día de hoy les invito, en estos pocos minutos que tengamos, poder, junto con sus preguntas, sus inquietudes, para al final poder sacar algunas resoluciones. La idea no es imponer las ideas de quien se está, en este caso, está frente a ustedes, sino la idea en este momento es poder nosotros llegar a compartir mediante nuestras ideas a la distancia, pero sobre todo también al final poder tener algunas inquietudes y llegar a poder nosotros a tener un consenso, se puede decir. La educación, cuando nos dicen es un servicio,
se nos viene a la mente que es algo que se compra y se vende. Y nos decimos entonces, ¿la educación será eso que se compra y se vende? O por el otro lado, decimos, la educación es un derecho. Y cuando decimos derecho, se nos viene a la mente de que ese derecho debe ser para todas y todos, quienes estamos dentro de una sociedad determinada. En este caso, llámese nuestro querido país, Ecuador. Otra pregunta que también para poder empezar, ¿para qué sirve la educación? ¿Para qué nos sirve ese proceso de educación? Desde ahí es el poder entender la esencia de la educación. Como productora del sistema de injusticia, como reproductora de aquellas acciones en las cuales para algunos no han podido ingresar a la educación formal, mientras que otros sí lo han logrado poder ingresar a esa educación formal. O la otra, también, la otra opción es, la educación nos sirve como un instrumento de liberación y desarrollo para nuestra sociedad. Les dejo planteados estas dos preguntas para al final justamente poder nosotros, mediante sus preguntas o inquietudes, llegar a una forma de consenso. La idea no es que mis ideas estén impuestas, sino todo lo contrario. Hoy hablamos de distintas formas de educación en la cual vamos a ir dejando lo que nosotros hemos llamado esa educación tradicional, esa educación verticalista, ¿no? Quiero rápidamente referirme a una síntesis histórica. Cuando nosotros decimos educación, nuestra educación como hoy la comprendemos, cuando nuestros queridos estudiantes se levantan muy temprano, rápidamente cogen sus cosas, su mochila y tratan de llegar puntuales a la hora de sus clases de la universidad, de los colegios, de las escuelas. ¿eh? Para que se dé ese proceso de lo que hoy tenemos, educación formal, tuvo que haber pasado un largo trajinar, un largo camino histórico y que no fue tan fácil. La educación hace siglos atrás, en nuestros pueblos aborígenes, no fue como lo que hoy nosotros conocemos, fue algo más esporádica, más empírica. Aquellas personas que los llamaban los ancianos, trasladaron sus experiencias de forma directa a los niños, a las niñas, a los jóvenes que estaban enrumbando y estaban ya empezando a dirigir esa sociedad que iban haciendo. Pero sobre todo un hecho trascendental, ahí no existía exclusión ni de edad o de género para esta forma primitiva que simplemente era un traslado de experiencias. Entonces eso sentó las bases de lo que hoy tenemos en nuestro proceso de educación. Con los siglos venideros en la sociedad esclavista aparece justamente las clases sociales y cuando aparecen las clases sociales se rompe justamente esa forma de educación comunal, esa forma de educación empírica y sobre todo nace una desigualdad social y económica. Y al nacer esa desigualdad económica ya necesariamente existe y van creando nuevas formas de educación. Y desde aquí ya la educación se vuelve totalmente excluyente por parte de las clases dominantes. ¿Qué quiere decir? Que ya no todos, o mejor dicho, ya esa experiencia ya no era trasladada para todos de forma común. Existe ya una exclusión. Y seguimos recordando en la sociedad feudal continúa, se fortalece la exclusión en todas las formas de educación. Aquí la Iglesia Católica es la que tendrá con fuerza la conducción de la educación y la cultura, y sobre todo con su método escolástico que se aplicaba en la enseñanza en esas escuelas, recordemos, clericales. También aquí una característica fundamental, los diferentes oficios logran tener una gran importancia para el desarrollo también de nuestra sociedad y que está ligada a esa forma de educación. Es decir, se impartía a aquellas personas, a aquellos jóvenes y a aquellas personas también ya de cierta edad,
una cierta instrucción elemental que solía prepararles para seguir el oficio de sus padres, de sus madres, sobre todo haciendo hincapié habitualmente a que a cierto nivel debe llegar la alfabetización. Para los hijos y las hijas de la clase dominante era muy diferente su formación, ya que ellos estaban destinados a que esa formación educativa debe ser para dirigir las instituciones públicas que se fueron formando a través de los siglos. Los colegios y universidades aquí en estas sociedades feudales nacen con fuerza. ¿Eh? Recordemos que para llegar a lo que hoy tenemos los niveles de educación desde la inicial hasta la educación superior, ¿ya? En aquellos tiempos no era así. Primero se creaba desde arriba, primero los colegios clericales o los seminarios mayores o las universidades. Pero empieza por el siglo ya de lo que nosotros recordemos, el siglo de las luces, de la ilustración e incluso hasta llegar a su nivel más alto, la Revolución Francesa, se da un giro al sistema feudal. Choca completamente, porque justamente ya el sistema feudal estaba en descomposición y netamente el sistema educativo. La burguesía naciente luchaba por libertades en aquel momento, su libertad de prensa, su libertad de comercio, su libertad de educación, y reclamaban una educación más homogénea y gestionada por el Estado. Y aquí es donde ya iba a nacer entonces la idea de que es necesaria una educación pública y luego también una educación técnica. ¿Pero por qué lo decían técnica? Porque necesitaban una mano de obra urgente para expandir ese proceso de producción de bienes y materiales. Pero para eso la burguesía necesitaba el control del Estado político y lo consiguió mediante la lucha revolucionaria de los sectores oprimidos. Con el tiempo se fueron creando más centros educativos ya permanentes y por niveles. Y aparecen entonces más organizado lo que es la escuela, los colegios, las universidades. Y al mismo tiempo que se van creando las instituciones, necesitan también de leyes y normas jurídicas para poder establecer una educación que lo denominan después formal. Pero esas medidas impuestas por esa burguesía que empieza a construir sus grandes fábricas industriales, son trasladadas a las instituciones educativas. Quienes han leído sobre todo los documentos de Ewell y de otros estudiosos que dejaron las bases de la sociología en el siglo XIX, se nos viene a la mente justamente lo que hoy vemos. Se imponen uniformes, horarios, formas de comportamiento, planes de estudio. Y cuando digo formas de comportamiento, también nosotros vemos tal como es la fábrica. Si los trabajadores tienen que entrar de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, también los estudiantes tienen un horario rígido. E incluso algunos lo llaman, algunos sociólogos de la educación lo llaman una especie de educación militar, rígida, verticalista. Entonces, cuidado, si te portas mal, entonces también tendrás graves consecuencias. No tienes que ir contra lo que está normado y contra sobre todo las normas jurídicas que fueron impuestas necesariamente con la clase dominante que iba allá y que tenía el control del Estado. En esta sociedad capitalista, la educación entonces pública y privada ahora se expresan como la expresión de la lucha de clases en aquel proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que cada día nosotros vamos escuchando el menoscabar a la educación pública y el enaltecer a la educación privada, como una forma justamente de discriminar, porque justamente la visión de quienes están manejando el Estado actualmente es una visión totalmente ya, lo que llamaremos luego privatizaciones. Pero recordemos, la Revolución Rusa 1917 también da un giro en aquel país, uno de los países más grandes del mundo,
a su sistema educativo, a su sistema económico, político, cultural, un giro de 180 grados. Esta revolución rusa, comandada justamente por una organización revolucionaria, necesariamente tenía una visión más progresista, de vanguardia en la educación. Y esta revolución señaló y marcó el camino para liberar al mundo de las desigualdades sociales y económicas, y por primera vez en un país se elevó y universalizó el acceso a esa educación y a la cultura para todas y todos. La educación fue prioridad para el gobierno socialista ruso en aquella etapa, ¿ya? Porque también eso será un tema de discusión en algún momento que veamos justamente los pros y los contras de esta gran revolución. Pero hay que rescatar que esa inversión en esa educación pública, esa educación estatal, pudo ayudar a que hoy en día Rusia sea lo que es, ¿ya? Lastimosamente, con diferente sistema de lo que en aquel momento ascendió al desarrollo industrial, educativo, académico y social en niveles tan altos. Ya en la Primera y Segunda Guerra Mundial, el proceso educativo fue marginando. Los países y sobre todo los países que ya iban siendo potencias mundiales, dejaron a un lado la prioridad que era la educación. ¿Qué pusieron aquí de prioridad? Pusieron netamente el gasto, el presupuesto para un mayor armamento, para mejorar aquellas herramientas bélicas. Y entonces de ahí la educación en algunos países necesariamente tuvo un retroceso o un estancamiento. No ayudó en nada al desarrollo justamente las grandes guerras mundiales en lo que tiene que ver en el desarrollo sobre todo educativo. Y ahí llegamos a lo que todos nosotros hemos escuchado, hemos leído por a veces circunstancia, hemos revisado, hemos investigado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada en esa gran Asamblea General de lo que se llamaría luego las Naciones Unidas, en esa ciudad de París, capital de Francia, aquel 10 de diciembre de 1948. Aquí ya se llega en un consenso con los países que en su momento actuaron en esa gran asamblea y consensuaron que justamente los derechos humanos fundamentales deben protegerse en todo el mundo. Y esto entonces fue inspirando y ayudando también, allanando el camino para la adopción de más tratados de derechos humanos y que hoy en día se aplican a nivel mundial, a nivel regional, en todos los países, de distintos niveles, por supuesto, ¿no? El artículo 26 de esta declaración nos habla que toda persona tiene derecho a la educación. La educación, sobre todo, debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Nadie debe quedarse como analfabeto. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos y todas, en función de los méritos respectivos. Esta declaración, entonces, es el boom a nivel mundial que necesariamente todos los países en cualquier parte del mundo tienen que reconocerla y desde ahí tienen que partir para fortalecer las leyes y sus sistemas educativos en cada uno de sus países. Y llegamos a la Constitución del Ecuador del 2008, que se la consiguió, no simplemente porque una persona que estaba dirigiendo el gobierno en su momento lo quiso. Todo lo contrario, fue gracias a esa lucha de varias décadas, no solo de los estudiantes, de los docentes, sino de aquellos padres y madres, esas madres de familia que son cabeza de hogar, que sabían lo que cuesta enviar a su hijo o hija a la educación, al colegio, a la escuela, a la universidad. Entonces, esa gran lucha se consiguió de que podamos tener dentro de la Constitución del 2008 varios artículos en los cuales se consagra que uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano es garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales, de lo que les había hablado anteriormente. ¿Y cuáles son, sobre todo, estos derechos establecidos en la Constitución que deben ser prioridad? La educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, etcétera. En el artículo 26 nos confirma nuevamente esta Constitución que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. El Estado aquí o cualquier gobierno que llegue no puede menoscabar lo que está escrito dentro de nuestra Carta Magna, dentro de los instrumentos internacionales. Tiene que aplicarla a como dé lugar. Claro, vamos a ver también ya en esta conversación, pero si dice la Constitución, ¿y por qué no lo van aplicando? Y aquí un artículo muy importante que tiene que ver con la educación pública que debe ser universal, laica en todos sus niveles y sobre todo gratuita hasta el tercer nivel, que es la educación superior inclusive. Entonces, para quienes nos están escuchando, nos están mirando ya, irán anotando ahí sus inquietudes, porque nos dirán, pero eso es lo que está en la Constitución, ¿y qué pasa? ¿Se ha aplicado, no se ha aplicado en estos más de 10 años que tenemos esta Constitución? Y luego de eso, necesariamente las leyes secundarias. La primera es la Carta Magna de la Constitución, necesariamente viene la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que pudimos lograrlo después de 10 años de la última reforma que fue en el 2011, ¿no? Que también ya lo voy a mencionar. Aquí he escogido simplemente un artículo de todo, ¿ya? Esta ley muy importante que tiene que ver, que es la que norma la educación general en su conjunto desde el inicial hasta llegar al superior. Pero también tenemos la otra ley de educación superior. Entonces, van de la mano, van relacionadas. Cuando existe un rompimiento en esa LOI, en esa LOES, necesariamente entonces va a haber complicaciones, va a haber dificultades y lo hemos vivido ya, como es que más de 1 millón de estudiantes no han podido ingresar a la universidad pública. Y este artículo 4 de la LOEI nos habla justamente del derecho a la educación. Nuevamente se ratifica en esta norma jurídica el derecho a la educación como un derecho fundamental garantizado en la Constitución de la República y una condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en todos los niveles que hoy conocemos. Inicial, la básica, el bachillerato y así también una educación permanente a lo largo de la vida, formal o no formal. Porque también eso tenemos que tener bien claro. Hay personas que también no están dentro de lo que nosotros conocemos como educación formal, por a veces circunstancias económicas, sociales, familiares, de salud, no pudieron culminar, pero también esos procesos, esas formas de educación hoy existen. Y en algo concreto que simplemente deseo mencionar, es lo que les decía, para alcanzar esa LOEI tuvo que pasar 10 años de propuestas, 10 años de rechazo también, tanto en la Ley Orgánica de Educación Superior, que es la que norma a las universidades e instituciones de educación superior, también la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que les decía, deben ir de la mano. Cuando existe un rompimiento, entonces ahí los derechos consagrados en estas normas jurídicas son menoscabados, existe un tropiezo, existe una dificultad y no se aplica. Y cuando no se aplica, ya no existe el diálogo. Necesariamente entonces las organizaciones estudiantiles en el 2010, 2011, 2012, 2017, 2021 tuvieron que realizar acciones de lucha. Y estas acciones de lucha justamente tienen que ver con defender sus derechos consagrados en las normas jurídicas. Estas acciones de lucha entonces lograron de que se pueda conseguir una reforma a la LOEI en el 2021, en abril,
junto a sus gremios, en este caso la Unión Nacional de Educadores y también a la Federación de Estudiantes Secundarios, que son los actores principales de un proceso de educación, pero también junto a padres y madres de familia que son también parte de esa comunidad educativa. Y en cambio, la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, no se logró aquel objetivo de reforma en este año. Lastimosamente, la Asamblea Nacional no se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y seguimos manteniendo esa ley, esa LOES del 2010. Hoy con una nueva asamblea veremos qué sucede. Si es que las organizaciones estudiantiles, de docentes, las autoridades académicas, ¿ya? También nos organizamos de mejor manera y nuevamente proponemos cambios en lo que no estamos de acuerdo, en lo que se ha estancado la educación superior. Y ahí decíamos entonces, suena muy bonito cuando decimos, a ver, en la Constitución se encuentra normado, en los instrumentos internacionales se encuentra el derecho a la educación y en las leyes secundarias también se encuentra el derecho a la educación. Pero, ¿por qué no se aplica justamente tal como dice el documento? Ahí es lo que viene la voluntad política que algunos mencionaban cuando un gobierno de turno o una autoridad de turno no quiere cumplir lo que establece la ley. Por ejemplo, en el 2020, recordamos, el ministro de Finanzas no ayudó en nada a defender el presupuesto de la educación, todo lo contrario. Pusieron de excusa de que existe una pandemia y por lo tanto entonces hay que bajar el presupuesto a todo. Bajaron cerca de 900 o más de 900 millones de dólares a la educación general y más de 100 millones recortaron a la educación superior. Más de 100 millones. Estamos hablando de que cerca de 1.200 millones fue el recorte en toda la educación, todos los procesos de educación, en todos los niveles de educación. Y ahí no quedó justamente estos recortes. Recordemos que a los docentes les recortaron su salario entre junio y noviembre del 2020. Recortaron cerca de 72 millones de dólares, es decir, el 8,33% de recorte de su salario. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no existen cifras de cómo en la pandemia los maestros, los servidores públicos pusieron su granito de arena, pero en cambio los grandes banqueros, los grandes empresarios, no hay datos de cómo ellos pudieron poner de sus grandes ganancias? Para el 2023, el año que ya estamos finalizando, el presupuesto no cumplió con lo asignado años atrás. Como decían que estuvimos en una pandemia, en una crisis, el presupuesto debe ser. Pero ni siquiera lo que estaba asignado al comenzar el 2020 pudo llegar en este año a cumplirlo. Nos decían, sí, se subió 18 millones de dólares, se subió 20 millones de dólares, pero eso no era la cifra de lo que recortaron. Por lo tanto, entonces, eso trajo varias complicaciones al proceso educativo. Es decir, no hubo mantenimiento en infraestructura, no hubo mantenimiento, no hubo mayores condiciones en los servicios básicos que deben de tener escuelas, colegios, universidades, etcétera. No hubo, no hubo mayor contratación de docentes, los cuales los estudiantes ya cuando ingresaron o tenían, en el caso de la educación virtual, estaban un aula virtual más de 80, más de 100 estudiantes. Y cuando ingresaron a lo presencial, entonces se toparon con la realidad que esas aulas ya estaban totalmente ocupadas. Entonces el presupuesto sí influye netamente en todos estos aspectos y estas características que tiene que ver con la educación o para llegar al objetivo de una educación de calidad. Y, ¿no? Hoy en día, el gobierno actual, hay un nuevo gobierno liderado por Daniel Noboa, tiene algunos ministros, tengo entendido que todavía no
No tiene todos sus ministros, pero ya tiene el ministro de Educación, tiene el ministro de Finanzas, ¿ya? Y necesariamente ya tienen que ponerse a trabajar y entregar cuál es ese presupuesto general del Estado. Si vamos a continuar con el mismo presupuesto a la educación, a todos los niveles de educación, o van a asignar lo que le correspondía desde el 2020 y sobre todo ir en ascenso como demanda la ley. Y para eso tenemos justamente que estar organizados y para eso tenemos que estar pendientes y para eso también tendremos que dar propuestas cuando no se asigne lo que corresponde. Y algunos datos para poder nosotros tener en cuenta. Les decía, cuando los docentes, los servidores públicos pusieron su granito de arena para que no se pare la educación. Yo felicito a aquellos docentes que no paralizaron la educación por más recorte que hicieron y siguieron en la cuestión virtual, pero sobre todo también fuera, ya en sus hogares, fuera del horario laboral, y continuaban calificando, continuaban revisando tesis, revisando trabajos, que eso a la final las distintas autoridades de turno nunca van a valorar. Pero aquí tenemos unos datos. En los gobiernos de turno, los grandes empresarios e industriales siempre han señalado que no hay dinero para inversión social. En el caso de educación y salud pública, que son prioridades. ¿Ya? Y cuando son prioridades, no puede detenerse por más crisis, ¿ya? Por más nivel de crisis que exista. Aquí algunos ejemplos de cómo aquellos grupos económicos, como Novis, La Favorita, el Curi, banqueros, solo pagan el 0,5 al 2% de sus ingresos por concepto de impuestos. En el 2020, para que tengamos una idea, en el 2020 Corporación Favorita tuvo más de 237 millones de ganancias, ¿ya? De ganancias. ¿Cuánto han podido poner, no solo en la pandemia, sino también como una forma de concientización social para la educación, para la salud, para la seguridad social, etcétera? El Banco Guayaquil, el Banco Pichincha. Banco Pichincha, más de 200 millones de dólares de ganancias, solo en un año. El Banco de Guayaquil, de igual manera, más de 100 millones. Y así nosotros podemos seguir contabilizando y revisando. Y todo esto está en las páginas, en los archivos de la Superintendencia de Compañías, de las Superintendencias de Bancos, incluso del Servicio de Rentas Internas. Por eso es que aquí están los datos. Yo estoy aseverando que ellos están pagando de todo lo que han ganado, solo pagan entre 0,5 a 2% de sus ingresos. Y la población en general, de su bolsillo, justamente, sus impuestos paga muchas veces el triple. Tenemos propuestas de cómo la educación tiene que llegar a esos objetivos de que podamos nosotros, ¿ya? Desde el lugar que estemos, como docentes, como estudiantes, tenemos propuestas, por supuesto, ¿ya? Porque todos nosotros tenemos esa convicción, esa conciencia de que quienes estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo damos todo lo que tengamos, lo que tenemos, muchas veces hasta más, ¿ya? Y muchas veces no es valorizado por las autoridades de turno, por los gobiernos de turno. Y hay propuestas. Si necesitamos llegar a esa anhelada educación de calidad, también necesitamos un presupuesto de calidad. Cobrar la deuda por evasión de impuestos a las grandes empresas morosas del Estado, solo ahí podremos lograr más de 4.000 millones de dólares, ¿ya? Al año, porque estamos hablando de los datos que les hablé anteriormente, solo es por año. Entonces, sí tenemos, sí puede las autoridades de turno, cuando existe sobre todo voluntad política, de que si lo ven a la educación como un derecho y no como un gasto, necesariamente entonces van a invertir. Países, recordemos, países como Finlandia,
que no hasta hace mucho era uno de los ejemplos a nivel mundial. Por supuesto, decimos, Finlandia, podemos tener un ejemplo de Finlandia, podemos tener un ejemplo de Japón, pero ¿cuánto invierte el Estado? ¿Cuánto invierte en educación? ¿Ya? Del Producto Interno Bruto que menciona la Constitución del Ecuador, que es del 6% del Ecuador, ellos invierten el 6 o más del 6% del Producto Interno Bruto. Aquí, ¿ya? Si mal no lo recuerdo, creo que fue en el último boom petrolero, en el gobierno de Rafael Correa, que lo máximo que pudo él invertir no llegó ni al 4%, y teniendo unos ingresos que superaron más de $120 el barril de petróleo. Es decir, hubo un boom petrolero, pero que lastimosamente hoy sabemos que es otro tema también en un momento de discusión, qué pasó con tanto dinero. Dos, el recuperar el dinero robado de los actos de corrupción y confiscar los bienes de los corruptos que han sido sentenciados. No es posible que han pasado décadas y sigue la misma historia. ¿Ya? Se nos han llevado el presupuesto, se nos han llevado el dinero de las arcas fiscales. Y ese dinero no es que le pertenece a quien está gobernando en su momento, no es que le pertenece a los bancos o a los grandes empresarios, es el dinero de los impuestos del pueblo ecuatoriano. Y que necesariamente con ese dinero del pueblo ecuatoriano es lo que se paga la educación pública para que, como quien les habla, hayamos podido tener una profesión y podamos nosotros regresarla con lo que más podamos a poder ayudar en el proceso educativo. ¿Dónde están entonces todo ese dinero y esos bienes que deben de ser devueltos justamente a sus dueños, al pueblo ecuatoriano? Otra propuesta también es priorizar el presupuesto para la educación antes que el pago de la deuda externa. El pago de la deuda externa se va más del 20-25% del producto, del presupuesto, mejor dicho, del presupuesto general del Estado. Es uno de los niveles más altos de nuestro país y no ha finalizado con ningún gobierno que ha pasado, lastimosamente. Priorizan más la deuda externa y no esa inversión en educación pública. Y otra que siempre nuestros vecinos, vecinas, nuestros estudiantes, nuestros colegas nos mencionan, sí sería bueno también bajar los sueldos o los latisueldos que mencionan, de ministros, de subsecretarios, del mismo presidente, etcétera. Por supuesto, sí se podría hacer. Nadie debería ganar más de lo que justamente podría, dependiendo de lo que tenemos dentro del presupuesto para gasto, es gasto corriente de los sueldos en general. Y bueno, para ir concluyendo, yo solo he mencionado, he recogido ahí algunas etapas de cómo los estudiantes secundarios, universitarios, de cómo también aquellas madres y padres del campo, del movimiento indígena, también han salido. El día de hoy y el día de ayer también salieron nuevamente, vinieron de Cayambe, lo han de haber visto en las redes sociales, de los medios de comunicación, vinieron y fueron directamente al Ministerio de Finanzas a reclamar, a exigir por qué sus hijos se han quedado sin su derecho a la educación. No hay docentes, no les han pagado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas y vinieron. ¿Ya? Madres y padres del sector rural, de los sectores populares, a exigir lo que está dentro de las leyes, el derecho a la educación para sus hijos e hijas. Simplemente eso están exigiendo. Con esto me despido, esta primera parte justamente de que mediante las preguntas, las inquietudes, podamos nosotros ir en esta conversación para este derecho de la educación pública sobre todo.
Bueno, damos paso a la ronda de preguntas que hemos tenido aquí presentes en lo que es la caja de comentarios. Estimado docente, la primera pregunta nos dice, si la educación es un derecho, ¿por qué no se cumple? Si la educación es un derecho, ¿por qué no se cumple? Ya es lo que mencionaba, ¿no? En un principio, eh, para mí es un derecho, justamente, pero para otros, en este caso, sobre todo los gobiernos de turno, lo ven como un gasto. Y cuando esa visión de quienes han llegado a, a dirigir las instituciones estatales, los gobiernos de turno, las autoridades, lo han visto por su formación, justamente su formación ideológica, su formación académica, su formación política inclusive, lo ven lo contrario, lo ven como un gasto. Y cuando lo ven así, necesariamente dejan a un lado lo que está estipulado en las normas jurídicas, como un derecho humano, decía ahí, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero un derecho humano, luego un derecho constitucional, es decir, un derecho jurídico. ¿Ya? Y luego viene los derechos, que es un derecho inalienable. Entonces, en esas condiciones, ahí hay un rompimiento. No hay una voluntad política de quienes han dirigido nuestro país, han dirigido las instituciones estatales. Cuando no comprenden que mientras mayor inversión exista en el proceso educativo en todos los niveles, lograremos llegar a ser potencia. Y una potencia justamente se da no en el hecho del que tiene mayor riqueza monetaria, sino en el hecho de que tenemos mayor hábitos culturales, mayor valores humanos, aplicación de valores humanos, e incluso también de que podamos solventar las necesidades económicas, sociales de la gran mayoría de la población. Entonces ahí lograremos llegar a ese objetivo de la educación, que debe ser entonces esa herramienta para poder llegar a solventar esas necesidades y fortalecer el desarrollo en todos los aspectos de nuestra querida sociedad. Listo, estimado docente, muchas gracias. Siguiendo a la siguiente pregunta, tenemos, ¿qué podemos hacer como estudiantes y futuros docentes para exigir que se cumpla el derecho a la educación? Bueno, yo le había dado solo unos artículos, los más convenientes que vi para estos pocos minutos que tenemos, porque hablar justamente de todo lo que está dentro de la Constitución, de las normas internacionales, de la LOI, etcétera, eh, ahí nos menciona algo bien, bien claro, ¿no? Hay también un artículo de la Constitución que dice cuando existe restricción, cuando se menoscaba un derecho, viene otro derecho que justamente es el derecho a la resistencia, ¿no? Que está normado y que para algunos gobernantes, todos de estos últimos años, ha sido una piedra en el zapato justamente ese artículo, porque al estar normado nos da mayor garantías y nos da la razón cuando las organizaciones sociales, los sectores barriales, los sectores de padres, de docentes, de estudiantes, veían que aquel derecho a la educación estaba siendo ultrajado, estaba siendo menoscabado, entonces necesariamente se organizaban, ¿ya? Y salían a realizar varias acciones de lucha, desde la más pacífica, de la más pequeña, que es un plantón, que es una, que es una movilización, una marcha, hasta llegar a la huelga de hambre. Recordemos en el 2011, perdón, en el 2021, ¿ya? ¿Cómo se logró que la Corte Constitucional apruebe, ratifique la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural y que luego el gobierno, en este caso de ya estaba Lazo, tenga que simplemente aplicar lo que ya lo hizo la Corte Constitucional? Llegar entonces a esas medidas de la huelga de hambre lo hacen simplemente porque ya se acabó
ya se acabó el diálogo, el consenso, y la otra parte se quedó de oídos sordos, en este caso el gobierno, y entonces los actores sociales de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres más de familia, se fueron a una huelga de hambre de 32 días. Entonces, se tuvo que ir a esa medida extrema justamente para defender un derecho que estaba ya contemplado y que se había logrado durante varios años atrás y que no era nuevo, ¿ya? Como lo hemos visto en esta breve charla. Y no queda más que los estudiantes, los docentes, los padres más de familia sigan organizados y que justamente puedan defender aquellos derechos contemplados en la norma jurídica. Nada más. Listo, como tercera pregunta tenemos, ¿usted cree que todos los docentes merecen un sueldo equiparado o más bien se debería tener en cuenta su desempeño profesional, vocacional e inclusive tendría que ver con su preparación constante o publicaciones o investigaciones académicas realizadas? Bueno, creo que están dos temas, pero yo creo que, o sea, en lo que tiene que ver con el sueldo, con el salario, necesariamente tiene que ver con varios aspectos. No es lo mismo un sueldo para un trabajador dentro de una fábrica, dentro de una hacienda, porque el trabajo que ellos realizan es más físico, ¿ya? Y también un poco menos intelectual, ¿ya? En el sentido de la palabra, ¿no? Mientras que en el caso del docente, justamente tiene una mayor trabajo, un mayor trabajo cognitivo, intelectual, ¿ya? Y por supuesto, aquí lo que llamaban actualmente en el Estado moderno, que nos dicen algunos estudiosos de la sociología educativa, son los incentivos. Entonces, nos iban poniendo, cuando yo hablaba que ya la burguesía tomó el poder político, el control del Estado político, fue entonces trasladando lo que ellos hacían, iban imponiendo en sus fábricas, en sus grandes industrias, al proceso educativo. Y entonces, la educación carcelaria, la educación burocrática que yo la llamo y que estoy realizando una investigación para mi próxima publicación, justamente tiene que ver con esto, con la realidad que existe de esta educación burocrática carcelaria y que te dan como incentivos. En una gran empresa, estos incentivos te dicen, si usted vendió más del tope que tenía que vender al mes, usted tiene un incentivo, en este caso, de un tanto por ciento monetario. Y entonces lo mismo también han trasladado justamente a los espacios educativos. En este caso, entonces, si tú sacas una publicación, entonces te podrás tener una ayuda monetaria, te ganas una ayuda económica, ¿ya? Y cosas así. Que por una parte están bien, yo no lo rechazo, pero lo que tiene que ver justamente es con el tiempo destinado, con las publicaciones y sobre todo con esa relación que debe tener en todo ese proceso educativo. Porque no quiere decir que el docente llega a las 7 de la mañana y sale a las 12:30 de la tarde y ya va a la casa a descansar. No es así, ¿ya? Sobre todo los docentes de básica, incluso también de secundaria, a lo que llegan es a calificar o a revisar lo que no tuvieron el tiempo necesario en la institución. Entonces, se va mayor tiempo. ¿Ya? Entonces, como no está dentro de su institución, así como en las grandes fábricas, como está fuera de la fábrica, entonces no se puede valorar ese tiempo. Necesariamente debe ser el tiempo determinado, debe ser su tiempo también destinado a su formación y debe ser necesariamente su tiempo a su investigación, publicación. Todo eso necesariamente sí conlleva a que se revise y dentro de su salario, dentro de su sueldo.
Perfecto, muchas gracias. Damos como concluida lo que fue la ronda de preguntas. A continuación tenemos la intervención del docente Víctor. Buenas noches con todas. Magíster Johnny Tamayo, le agradecemos muchísimo por su exposición. Ha sido una exposición que desde la perspectiva histórica y del materialismo histórico pues evidencia y muestra este proceso que es fundamental para nuestra educación ecuatoriana y para nosotros como docentes, pues que es el derecho a la educación. Por lo que en este momento pues me permito, antes de cerrar este evento, pues agradecerle nuevamente a usted, Magíster, por su brillante participación en este evento, en este webinar que ha sido desarrollado por la educación semipresencial, pues, y al cual pues me permito sintetizarlo de la siguiente manera. Parto de que el derecho a la educación, como ustedes han escuchado, es un tema vital e importante, pues, que ha sido abordado por nuestro invitado desde esta perspectiva histórica y del materialismo histórico. Por lo que partimos de que la educación es un derecho que se constituye en un instrumento de liberación y de desarrollo de nuestra sociedad, que inicia de forma empírica en las sociedades aborígenes a través de la transmisión de las experiencias de forma directa desde los ancianos hacia los niños, sin exclusión de edad y género, mostrando y evidenciando el papel fundamental de la transmisión de los haberes ancestrales y culturales que la sociedad tenía. Ya pues, en el esclavismo, con el aparecimiento del primer excedente de producción, pues, y la supremacía de las clases sociales, pues, se instaura una desigual sociedad a través de la cual, pues, esta desigualdad económica, pues, va excluyendo a los más desposeídos de ese privilegio que se constituye la educación, un acceso a la educación que ya simplemente se limita a las clases altas, a las clases explotadoras. Es también en la sociedad feudal donde la explotación se transforma y se diversifica. Se van nutriendo las nuevas clases sociales en donde la educación se sectoriza a los oficios y a los gremios, donde toma impulso una educación que se vuelve privilegio de dichos gremios, liderados por una educación clerical donde la escolástica era la base de dicha educación. Con el enciclopedismo y la ilustración, pues, se va dando un giro trascendental, pues, que pone fin al feudalismo y da luz al capitalismo, donde la naciente burguesía se hace del poder que luchaba por sus libertades, en aquel momento reclamando una educación homogénea y gestionada por el Estado, dando así origen a una educación pública y luego que se constituiría también en una educación técnica, ya que necesitaban de mano de obra urgente y capacitada, pues, para poder expandir el proceso de producción de los bienes materiales. Una burguesía que logra el control del Estado político mediante la lucha revolucionaria de los sectores oprimidos y que finalmente, pues, se ve ostentada por la supremacía de los mismos. Es en la Revolución Rusa en donde pues nuestro invitado nos muestra este giro radical que se da en el campo de la educación, en donde el camino para liberar al mundo de las desigualdades sociales y económicas se establece por primera vez en un país que va dándole la ruta al mundo y en donde se eleva y se universaliza el acceso a la educación y a la cultura para todos y para todas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues el proceso educativo fue marginado, las potencias lo dejaron en segundo plano y pues se fue priorizando el presupuesto para el armamento y las herramientas bélicas, dejando de lado el acceso a la educación, pues, y nuevamente marginando a las grandes masas desposeídas. Es en el periodo de la posguerra, en donde pues la naciente Organización de Naciones Unidas, que surge tras el fracaso de la Sociedad de Naciones, quien proclama el derecho universal de los derechos humanos y en donde pues se consagra en el artículo 26 la garantía en el que toda persona tiene derecho a la educación, en donde la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, donde la instrucción elemental será obligatoria, donde la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores pues será igual para todos en función de los méritos respectivos. También en nuestra Constitución, pues, también se garantiza el derecho a la educación, pues, y así en el artículo 3 se establecen los deberes primordiales que tiene el Estado para los ciudadanos ecuatorianos y del cual deriva el artículo 26, en donde se establece que la educación es un derecho, y en el artículo 28, en donde se señala textualmente
que la educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. Luego, nuestro invitado plantea y hace un análisis de lo que corresponde a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, a la LOEI, y en donde pues también pone de manifiesto el derecho a la educación en su artículo 4. Johnny cuestiona también y profundamente las inconsistencias entre los derechos determinados en los cuerpos legales y la realidad de la educación en el Ecuador, poniendo énfasis en los recortes que se han dado tanto al Ministerio de Educación y los recortes a la educación superior entre los años 2020 y 2023, en donde dichas inconsistencias pues hacen evidente la poco compromiso que tiene el gobierno y los gobiernos de turno y las clases ligadas a dichos gobiernos, pues con una educación mayoritaria, pues para sacar a nuestra sociedad del hueco en el que se encuentra. Critica también la falta de la acción real de los gobiernos de turno que, coludidos con los grandes empresarios e industriales, pues que hacen de la vista gorda, señalando la falta del dinero para la inversión social, sí, es decir, tanto para la educación y la salud pública. Finalmente, Johnny plantea varias estrategias para poder financiar permanentemente la educación pública, que señalo textualmente. Primero, cobrar la deuda por evasión de impuestos a las grandes empresas morosas del Estado, que nos surtirán de aproximadamente unos 4.000 millones de dólares en caso de que éstas sean realmente cobradas y que podrían sostener permanentemente la educación, una educación que necesita nuestro país para dejar de ser pues ese grupo desposeído y que somos presas fáciles de estos grupos oligárquicos. Segundo, recuperar el dinero robado en los actos de corrupción y confiscar los bienes de los corruptos que ya han sido sentenciados. Tercero, priorizar el presupuesto para la educación antes que el pago de la deuda externa. Y finalmente, el cuarto, pues bajar los grandes sueldos de los presidentes, asambleístas, ministros, subsecretarios, entre otros de los grupos del sector privilegiado, del sector público, pues que se llevan los grandes recursos del Estado que podrían ser destinados para nuestra población. Como ustedes pueden ver, damas y caballeros, una intervención de Johnny que evidencia y pone de manifiesto este derecho a la educación del cual pues todos tenemos que ser parte en esta lucha activa, cotidiana y diaria que nos lleve pues a transformar a nuestro país. Con esto, estimado Johnny, pues te agradecemos muchísimo, ha sido muy satisfactorio haberte escuchado pues y haber compartido en este espacio que hemos abierto para tratar de socializar y concienciar a nuestros estudiantes, a todos aquellos que nos siguen y a los que invitamos pues también que se adhieran a esta causa que es el de transformar nuestra sociedad para el mejoramiento, para el bienestar de todos y cada uno. Muchísimas gracias, Johnny. Buenas noches a todos. Nos despedimos. Muchísimas gracias.